Estaremos contigo en el plató de La Sexta Noche para analizar todo lo que ha sido la actualidad de los últimos meses. Pero, les insistía, hoy tenemos el estreno de una nueva sección llamada El Duelo, donde vamos a contar con la presencia de dos expertos, dos políticos, como el caso de dos economistas que van a debatir en torno a un tema fundamental. El que hoy nos ocupa son las pensiones. Y los dos economistas que hoy se van a duelar y sobre el tema que van a discutir, ya se lo hemos avanzado, son los siguientes. Ahí están viendo el set, por cierto, donde se van a encontrar nuestros duelistas de hoy. Son, en primer lugar, Juan Ramón Rayo. También está con nosotros José Carlos Díez. José Carlos, Juan Ramón, buenas noches. Bienvenidos. Bueno, una forma muy sencilla va a tener esta nueva sección. Os voy a pedir que debatáis en torno al tema que os planteamos. El de hoy van a ser las pensiones. Quien nos va a colocar todos los datos sobre la cuestión que vamos a debatir es Andrea. Andrea, adelante. Sí, aquí estoy, vamos a hablar bien de la hucha de las pensiones y lo primero que les voy a pedir es que miren bien esta hucha que les vamos a mostrar aquí. Sé que se lo decimos a menudo, pero es que se agota a pasos agigantados. Solo le quedan 8.095 millones de euros, aquí lo tienen, es un 90% menos que en el año 2011 cuando tenía 60.815 millones. Tan poco dinero tiene que el gobierno ha tenido que hacer otro préstamo de 15.000 millones de euros a la Seguridad Social para poder pagar las prestaciones de los próximos meses. El gobierno dice que todos tranquilos, que están garantizadas. Siempre el Estado, con los impuestos, con el Tesoro, con todos los recursos disponibles, va a estar detrás del sistema de pensiones. Eso es lo que garantiza el futuro del sistema de pensiones. Bueno, ¿y cómo financiarlas? Esa es la gran cuestión. El gobierno se afana a dos cosas, a la creación de empleo, pero Pedro Sánchez propone, por ejemplo, dos impuestos a la banca para poder sufragarlas. Aquí tienen esos dos impuestos, una tasa a las transacciones financieras, otra tasa extraordinaria, dice él, a la banca, con los que se recaudarían aproximadamente esta cantidad, unos 1.600 millones de euros al año. Ahí va. Si los españoles hemos pagado 77.000 millones de euros para rescatar a los bancos, ya va siendo hora de que los bancos arrimen el hombro para rescatar al sistema de la seguridad social. Bueno, ya se imaginarán que el gobierno lo rechaza de lleno, que Ciudadanos, por ejemplo, también está en contra y que Pablo Iglesias también, pero por otro motivo. Le ha molestado porque dice que el PSOE le ha copiado, lo ha dicho así, no imites, innova, decía, una campaña publicitaria. En cualquier caso, es buena noticia que otros partidos hagan suyas nuestras propuestas. Los impuestos a la banca son una necesidad democrática, social y económica. Nadie se pone de acuerdo y la pregunta está ahí. ¿Están en peligro nuestras pensiones? Esa va a ser la primera de las preguntas que vamos a plantear a nuestros dos economistas. Cada uno de ellos tendrá un minuto para su alocución y después pasaremos con el debate. Vamos a empezar con Juan Ramón Rayo. Vamos preparando ya ese cronómetro, esos 60 segundos con esa pregunta que ahí aparece en pantalla. ¿Existe riesgo de que dejen de pagarse las pensiones? Rayo, tiempo. Bueno, no, las pensiones no van a dejar de pagarse. La cuestión es qué pensiones se van a pagar. Ahora mismo, tanto el Partido Socialista como el Partido Popular han aprobado dos reformas de las pensiones que, ante el enorme déficit que experimentamos y más que vamos a experimentar durante las próximas décadas, lo que van a hacer es recortar muy importantemente las pensiones. El Partido Socialista elevó la edad de jubilación hasta los 67 años y modificó el sistema de cálculo de las pensiones para bajarlas en términos medios, y el Partido Popular ha desindexado las pensiones con respecto al IPC y va a introducir a partir del año que viene el factor de equidad intergeneracional, que para entendernos es que por cada año que aumente la esperanza de vida, las pensiones de los nuevos pensionistas bajarán en torno a un 4 o 5%. Por tanto, las pensiones no van a dejar de pagarse, pero se van a pagar menos pensiones. La pensión media en relación con el salario medio va a caer y, por tanto, los ciudadanos deben estar prevenidos ante este tijeretazo inevitable dentro del sistema de pensiones público, precisamente porque el sistema de pensiones público, tal cual está configurado hoy, no va a ser sostenible en el tiempo por la pirámide demográfica que está invirtiéndose y que va a impedir seguir pagando las pensiones en las mismas condiciones que hasta la fecha. José Carlos Díez, vamos a tener también un minuto para escuchar tu alocución y después ya pasaremos con el debate con respecto a esta primera pregunta. Es la misma también para ti. ¿Existe riesgo de que dejen de pagarse las pensiones? Tiempo. Hombre, riesgo en la vida hay de todo, ¿no? La seguridad social y el sistema público de pensiones es una institución centenaria. El sistema, como lo entendemos hoy, depende de una ley de 1986 y ha pasado situaciones de mucha crisis y de mucha tensión, ¿no? Esta no es la primera, es verdad que es la peor crisis y está en una situación.
¿Va a haber peores pensiones o mejores? Pues depende, ¿no? Depende un poco de cómo vaya la evolución económica, de cómo vaya la capacidad tecnológica de nuestras empresas, de cómo vayan los salarios, de cómo vaya la demografía, del número de pensionistas, y depende mucho de la voluntad política, ¿no? Evidentemente, si seguimos con el modelo del Partido Popular, ¿no? En 2011 no había déficit en la Seguridad Social y la hucha estaba llena, y ahora mismo hay un déficit de unos 16.000, 17.000 millones y no hay dinero en la hucha, ¿no? Por lo tanto, si prolongamos eso, como ha dicho Juan Ramón Rayo, pues evidentemente tendremos problemas en el sistema de pensiones. Claro, pero en el año 2011 el PSOE aprobó una reforma de las pensiones porque no eran sostenibles tal cual estaban configuradas, y 2 años después el Partido Popular hizo la suya, ¿no? Las previsiones del Gobierno, que básicamente eran compartidas también por la anterior administración socialista, es que aunque estemos en una situación de bonanza extraordinaria, para el año 2050 estiman que tendremos una tasa de paro sosteniblemente del 7%, que es algo que este país no ha visto en 30 años. Bien, pues incluso aunque tengamos esa situación de bonanza muy importante, tasa de paro del 7%, las estimaciones del propio Gobierno ante Bruselas es que las pensiones, en términos relativos, en relación con los salarios, serán un 33% inferiores a las actuales. Por tanto, el Gobierno sí está preparando y el anterior sí está preparando un tijeretazo para las pensiones públicas. Y es importante que la ciudadanía coja conciencia de ello, porque la única forma que tiene de protegerse frente a este tijeretazo del sistema público piramidal de las pensiones es ahorrar y capear el temporal que le van a generar los políticos por este régimen. Bueno, estos argumentos que da Juan Ramón, no él, porque supongo que sería muy joven en aquel tiempo. Yo estaba en la universidad en el año 93 y es lo mismo que nos contaban en el 93. Nadie sabe lo que va a pasar en el futuro. Imagínate que empezamos a tener empresas exitosas como ha pasado con Inditex, ¿no? Y eso se replica y tenemos muchas más. Imagínate que cambiamos el sistema y la reforma laboral, que es el origen del caos de la seguridad social. O sea, antes de la reforma laboral la hucha estaba llena y el sistema estaba equilibrado, y después de la reforma laboral del PP, la hucha está vacía y el sistema tiene un agujero de 16.000 millones, ¿no? Imagínate que se negocia mejor los salarios, que sube la productividad y que podemos volver a subir las pensiones, ¿no? Yo creo que eso es un escenario que yo creo que es posible. Otra cosa es que no es fácil, ¿no? Ha habido veces en este programa que yo he dicho, a mí me dejan el BOE y esto lo resuelvo en 24 horas, por ejemplo, la subida del salario mínimo que acaba de hacer el Gobierno, ¿no? Que yo pedía. Esto no, resolver la crisis del sistema público de pensiones va a llevar tiempo, pero esto es el concepto de país que queramos, ¿no? Si vamos a ser un país low cost, ¿no? Y nos vamos a conformar con precariedad y salarios bajos como tenemos ahora de por vida, pues evidentemente yo coincido con Juan Ramón que habrá que hacer un recorte de pensiones. Si vamos a un país moderno, tecnológico, innovador, donde nuestras empresas y nuestros trabajadores suben el nivel de cualificación, pues subiremos los salarios y podremos pagar no solo las pensiones actuales, podremos subirlas ligadas al IPC como hacíamos antes de la crisis. Carlos, fíjate que los problemas del sistema público de pensiones, como has comentado, no son de ahora. El sistema ha pasado por muchas crisis y ya se ha recortado en numerosas ocasiones las pensiones. Se recortaron en el 85, en el 97, en el 2011 y en el 2013, y antes del 2011 no había reforma laboral. Por tanto, hubo crisis del sistema de pensiones sin necesidad de reforma laboral. Y en el 2011, efectivamente, no había crisis del sistema de pensiones, pero porque las arcas de la Seguridad Social se nutrían de las prestaciones de desempleo, es decir, de una transferencia de los presupuestos generales. Realmente lo que engrosó el Fondo de Reserva de la Seguridad Social fue la burbuja inmobiliaria, fue la extraordinaria creación de empleo burbujístico ligado al precio de los inmuebles artificialmente inflados. Por tanto, creo que tenemos que replantear muy seriamente el modelo de pensiones que tenemos para que no dependa su sostenibilidad de la creación de burbujas inmobiliarias. Precisamente a hablar de eso, vamos a hablar de cómo asegurar el futuro de las pensiones. Es la segunda de las preguntas que vamos a plantear, que va a aparecer ya en esa pantalla. Vamos a empezar con un minuto para José Carlos Díez, después iremos con Juan Ramón Rayo. ¿Cómo podemos hacer sostenible el sistema? Un minuto para José Carlos. Bueno, lo primero, entender que un sistema de pensiones como el nuestro, que es un sistema de reparto, que básicamente lo que entra sale, ¿no? Yo he oído a Cristina Almendia y todo el mundo habla de derechos adquiridos, está muy bien, pero imaginemos que vamos ahora a un país africano de bajo nivel de renta y llevamos nuestro sistema público de pensiones. Por mucha voluntad política que haya, no hay recursos para pagar. Por lo tanto, el sistema se tiene que alimentar y hay que alimentarlo bien. Tienen que entrar buenos salarios y buenos trabajadores
para que se paguen buenas pensiones. Si entran trabajadores precarios como ahora con salarios precarios, pues las pensiones serán precarias. Esto es un sistema de reparto. ¿Por qué tenemos que cuidar un sistema de reparto? Porque si nos vamos al sistema alternativo, que es un sistema de capitalización puramente privado, donde el mercado gestiona todo, lo que sabemos es que se generan grandes bolsas de pobreza. O sea, no estamos hablando de un pequeño aumento de la desigualdad, estamos hablando de pobreza severa. Gente que llega a su edad de jubilación y que no tiene una renta garantizada y que no tiene una buena salud y que se queda en la pobreza severa. Gente que se queda huérfana y que no tiene dinero para comer y que tiene que ir a los hospicios. Gente que se queda viuda y que tampoco tiene la cotización. O sea, esos focos de grandes focos de pobreza se corrigen con un sistema público mixto que necesita reformas y actualización. Voy a recordar que tenemos un minuto para la locución, es el turno para Rayo. Adelante. Bueno, yo no estoy de acuerdo en que el sistema de capitalización produzca esos resultados, pero espero que tengamos luego ocasión de debatirlo más en profundidad. ¿Cómo se puede reequilibrar un sistema público de pensiones que personalmente no me gusta porque creo que es especialmente injusto para el trabajador, es decir, para aquel que no tiene posibilidad de gestionar y de administrar y de constituir su propio patrimonio dentro del sistema público? Pues hay dos formas, como en todo, o aumentar ingresos o reducir gastos. ¿Cómo se pueden aumentar ingresos? Pues hay una manera sana, que es generar empleo de calidad, es decir, acelerar la creación de empleo y aumentar salarios basados, ligados a los aumentos de la productividad, o una manera insana de aumentar ingresos, que es incrementar los impuestos, que es lo que acaba de proponer Pedro Sánchez en el Partido Socialista. Y luego hay una... ¿Cómo se puede reducir el gasto? Pues con las reformas de las pensiones que han aprobado ya PSOE y PP y que pretenden rebajar las pensiones, repito, un 33% de aquí a 2050. Esas son las dos formas básicas de equilibrar el sistema de pensiones. ¿Y cómo se va a equilibrar? Pues con rebajas del gasto y esperemos que con aumentos de la recaudación basados en creación de empleo de calidad. Pero para crear empleo de calidad, ¿qué necesitamos? Necesitamos una menor fiscalidad y necesitamos más libertad económica para que constituir empresas punteras en este país sea viable y sea rentable. José Carlos. Bueno, con la fiscalidad y lo que hay en este país, hemos creado la mayor empresa europea en los últimos 30 años, que se llama Inditex, ¿no? Por lo tanto, en España se pueden crear empresas competitivas a nivel global y viable. Lo que necesitamos son buenos empresarios como Amancio Ortega, que hay pocos, ¿no? Si tuviéramos muchos más Amancios Ortega, que crearen muchas más empresas, si tuviéramos muchos más empresarios innovadores, si las empresas que ya están entraran en dinámicas de innovación, que no lo están haciendo, si cuidaran de la formación de sus trabajadores, que no lo hacen, somos el segundo país de la OCDE con peor inversión en capital humano y en formación de los trabajadores por parte de las empresas, si tuviéramos mejor cualificación de nuestros gestores, o sea, hay muchos, si hiciéramos mejor imagen de marca, toda la parte de intangibles, innovación, I+D, o sea, hay mucho por mejorar en la parte privada. ¿Qué pasa en la parte pública? En la parte pública hay un partido que no tiene vocación del sistema público de pensiones, se llama Partido Popular, es un partido que votó en contra de la ley de la Seguridad Social en 1986 cuando era Alianza Popular y que lleva 6 años en el gobierno y no tiene plan, ¿eh? Y luego el resto de partidos, y vamos a ser críticos con todos, están tratando esto que deberían tratarlo dentro del Pacto de Toledo y ya se lo están llevando fuera a los medios, como ha pasado esta semana con el PSOE, lo cual quiere decir que el Pacto de Toledo va a fracasar y no ese es el mandato que han dado los ciudadanos. Los ciudadanos han dicho que hay fragmentación política y que hay que llegar a acuerdos. Entonces, los acuerdos se hacen en la mesa de negociación del pacto y no se está haciendo. Por ejemplo, Ciudadanos, que ya está liderando las encuestas, yo, que soy una persona informada, no sé cuál es el plan de Ciudadanos para el Pacto de Toledo y el sistema de pensiones y lo que proponen el Partido Socialista y Podemos también, que han coincidido en varias propuestas. Primero, no son nuevos impuestos, la propuesta del PSOE es un impuesto que ya está, que es el impuesto de sociedades. Y segundo, empezar a hablar de que hacen falta impuestos para garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones es reconocer que el sistema no es sostenible. Yo quiero que el sistema sea sostenible en origen por los salarios que se pagan. Y mientras tanto, evidentemente, se pagará con impuestos, con deuda pública o lo que sea necesario para garantizar el sistema. Desde luego, si el sistema no es sostenible, lo que no es de recibo es que se vuelva todavía más insostenible. Es decir, la propuesta de Pedro Sánchez, recordémoslo, ha sido cargarse la última reforma de las pensiones, que sí, va a bajar el gasto de las pensiones, pero que si se cargan esa parte de la reforma de las pensiones a medio o largo plazo, en euros actuales el gasto público en pensiones aumentará en unos 35.000 millones de euros y lo que ha propuesto es un aumento de la recaudación de 3.000. Por tanto, si tú quieres aumentar el gasto público en 35.000, propon fuentes para aumentar la recaudación en 35.000, no en 3.000. Pero yo el hecho de que los partidos políticos se reúnan en torno al Pacto de Toledo, creo que hay
algo que todavía tiene que hacerse antes en origen, y es no utilizar el Pacto de Toledo para silenciar los problemas de fondo de las pensiones públicas. Porque el Pacto de Toledo históricamente ha sido el pacto de silencio de Toledo. Ha sido el lugar donde los políticos han ocultado la insostenibilidad de origen del sistema público de pensiones, donde se le ha dicho a la ciudadanía que no había absolutamente ningún problema con las pensiones públicas y que por tanto no era necesario que ahorraran. Y a esa ciudadanía a la que se le ha dicho que no hay ningún problema con las pensiones, ahora se le está o se la va a castigar con un recorte de las pensiones de hasta el 33%. Por tanto, no se puede ocultar la realidad. Si hay un problema de fondo en el sistema de pensiones públicas, reconózcase y permítase al ciudadano que reaccione y se protege frente a ese problema. Última réplica para José Carlos. Bueno, vamos a explicar lo que ha pasado en esta crisis, ¿no? He dicho que el sistema es centenario, esta es la peor crisis en 80 años. El sistema público de pensiones en esta crisis ha sido la institución que mejor ha funcionado, ¿eh? Ha garantizado el pago de las pensiones en todo momento. En otras situaciones históricas, en una crisis de esta magnitud, habría que haber hecho recorte de pensiones. Se hizo gracias a la hucha, se hizo gracias a los cambios de la seguridad social y gracias a ese mantenimiento de las pensiones. Es verdad que no se han revalorizado, pero no han perdido nivel, ¿no? La tasa de pobreza de los pensionistas en España ha caído 10 puntos porcentuales en los últimos 10 años. Por lo tanto, lo que ha funcionado bien en España en los últimos 10 años es el sistema público de pensiones. Sin ese sistema, Juan Ramón, vuelvo a repetir, la tasa de pobreza severa, que en este momento está en el 3% en España, habría llegado al 6 o al 10%. Y ese sistema lo ha evitado, junto al sistema de seguridad del seguro de paro, ¿no? Por lo tanto, es una institución a cuidar. ¿Cómo se cuida? Alimentándola mejor, y luego no se puede ser reacio a los cambios con el sistema de pensiones. Es un sistema centenario que siempre ha hecho reformas, porque el país ha cambiado, porque ahora el modelo de empleo está cambiando, porque hay que adaptarse a los autónomos, al empleo flexible que se está teniendo. ¿Vamos a hablar? Bueno, pues eso es lo que hay que hacer, hablar de qué tipo de reformas, pero la prioridad es cambiar la reforma laboral y que empiecen a entrar otra vez salarios buenos para que se puedan pagar pensiones buenas. Y hablando del futuro de las pensiones, tal vez esa reforma de la que hablamos pase por algo que muchos aseguran es inevitable, tener que contratar pensiones privadas. Y es la tercera de las preguntas. Va a tener un minuto Juan Ramón Rayo para desarrollar su opinión. ¿Son los fondos privados la única solución para que las generaciones ahora mismo trabajando se puedan hacer con una pensión cuando se jubilen? Adelante. Yo haría una distinción entre planes de pensiones privados y ahorro privado. De lo que no me cabe absolutamente ninguna duda es de que las pensiones del futuro se van a tener que complementar con ahorro privado. Ahora, que sea con planes de pensiones privados, eso ya es mucho más discutible. Los planes de pensiones privados en España proporcionan una rentabilidad exigua, bastante lamentable, que incluso ni siquiera llega a cubrir en determinados momentos la inflación. Por tanto, no es el producto financiero más adecuado para ir preparando la jubilación. Eso no significa que el ahorro privado, que evidentemente para que haya ahorro privado necesitamos menores impuestos y también mejores salarios, y para tener mejores salarios, de nuevo, necesitamos no solo mejores empresarios, que también, sino un marco institucional donde se pueda crear riqueza sin ser un héroe, como un héroe empresarial como puede ser la Amancio Ortega, que el ciudadano medio sea capaz de crear una gran empresa, y para eso necesitamos libertad económica. Y en ese contexto, si la hay, si suben los salarios, si bajan los impuestos, los españoles pueden ahorrar y pueden complementar las pensiones públicas del futuro, cada vez decrecientes, cada vez más exiguas, con su propio patrimonio privado. Y es urgente que esta reforma del sistema público de pensiones, para dar cabida a la posibilidad de que los ciudadanos ahorren privadamente, se produzca en este país. Y eso es un debate que nadie, ni siquiera el Partido Popular, que decías que no cree en el sistema público, el Partido Popular cree de cabeza en el sistema público, ni siquiera ese partido se ha atrevido a abrir, porque todos quieren tener a los pensionistas agarrados por el cuello. José Carlos. Bueno, primero, este es un país donde la tasa de ahorro de las familias es baja, ¿no? No históricamente, pero sí en los últimos 15, 20 años, y evidentemente que mejorar la tasa de ahorro es una necesidad. Es un país que se endeudó mucho con el exterior, que tiene una alta tasa de deuda externa y que se va a reducir con ahorro. Por lo tanto, todo lo que sea complementar al sistema público de pensiones con ahorro privado para ese sistema está bien. La mayor parte del ahorro se hace en vivienda y esa vivienda se puede usar luego en la jubilación, aunque muchos no la usan, pero es un bien que está ahí, ¿no? Pero, vuelvo a repetir, según la encuesta de condiciones de vida, en España 1 de cada 2 hogares, o sea, el 50%, no llega a fin de mes. Por lo tanto, a alguien que está en nivel de subsistencia y no llega a fin de mes, no se le puede pedir que ahorre. Entonces, si vamos a un sistema privado, como defiende Juan Ramón, a esa gente la dejas fuera en la cuneta, abandonada, no tiene ninguna capacidad de opción ni de elección, van a ir a una pensión de pobreza en la subsistencia. Entonces,
Yo no quiero ese país, Juan Ramón. Yo no quiero estar en un país donde hay una desigualdad extrema y donde mis niños tienen un nivel alto porque yo estoy bien y el niño de al lado no tiene para comer porque su padre no le ha llegado. No quiero ese país. Y lo que ha permitido que este país haya avanzado y no haya tenido ese nivel de desigualdad extrema desde 1975 se llama sistema público de pensiones. Dos intervenciones breves. No es verdad. No es verdad. El sistema público de pensiones es un sistema, primero, contributivo. Si no trabajas, si has tenido la desgracia de no poder trabajar, de no encontrar empleo, no cobras una pensión pública contributiva. Te vas a la pensión pública asistencial, que no entra dentro del sistema público de seguridad social, entra dentro de la partida de presupuestos. Son pensiones asistenciales, no contributivas. Por tanto, no es verdad que, primero, el sistema público de pensiones garantice que quien no ha podido tener un empleo sostenido y de calidad en el tiempo cobre una buena pensión. Y segundo, el sistema de pensiones que tenemos hoy, no lo olvidemos, es un sistema de pensiones cuyos gestores, debido a su propia insostenibilidad, han preparado durante los próximos años un tijeretazo, un recorte del 33% de las pensiones. Por tanto, di los nombres de los gestores. Se llaman Partido Socialista y Partido Popular. Partido Socialista y Partido Popular. Esos son los nombres. La reforma del Partido Socialista lo que hace es reducir el número de meses que vas a cobrar la pensión, pero no tocó la pensión media. No es verdad porque la reforma del PP toca la pensión media y ataca directamente a la capacidad adquisitiva de los pensionistas. La reforma del PSOE, primero, quita 2 años, como has dicho, de cobro de la jubilación. No toca la pensión media. Y segundo, eleva el número de años necesarios para calcular la base reguladora de 35 a 37 y el número de años para calcular la pensión media hasta 25. En la medida en que elevemos el número de años para calcular la pensión media y el número de años necesarios para cobrar el 100%, eso baja las pensiones medias, necesariamente. Pero no hagamos esto, hombre. Si desde que se hizo el sistema de pensiones y la ley del 86, la esperanza de vida en España, bendito sea, ha aumentado porque tenemos un buen sistema de salud, porque cuidamos mejor nuestra alimentación, porque estamos en un país más desarrollado y aumenta la esperanza de vida, tiene sentido que el sistema se vaya ajustando a la esperanza de vida. Estás defendiendo la reforma del PP. El PP introduce el factor de equidad intergeneracional, según el cual, conforme se alargue la esperanza de vida, baja la pensión. Y ese es el sistema de pensiones público. Pensiones cada vez más bajas en relación con los salarios y tener que trabajar más años para cobrarla. Y ese es el país que yo no quiero. Yo quiero un país donde los ciudadanos sean dueños y soberanos de su propio patrimonio, donde la seguridad social al trabajador más frecuente de este país no le quite 4.000 euros al año para pagar un sistema que luego irá abonando pensiones decrecientes. Ese es el país que yo no quiero. Una última intervención para José Carlos. Bueno, yo creo que el debate es, ¿qué tipo de economía queremos? Tenemos un sistema de pensiones que no es el más generoso de la Unión Europea, pero es un buen sistema de pensiones que hemos mejorado mucho en los últimos 30 años, que es la columna vertebral del sistema de solidaridad intergeneracional de este país, que es de los que estuvieron, que son mis abuelos, de los que estamos hoy, que somos mis padres y yo, y de los que están por venir, que son mis hijos y los que van a nacer. Esa es la columna vertebral. Y la clave es tener un país competitivo, con buenos trabajadores y con buenos salarios y buenas empresas para poder seguir alimentando. Si lo hacemos bien, no solo pagaremos las que hay, podremos subir las pensiones. Si lo hacemos mal, pues evidentemente iremos al modelo que dice Juan Ramón Rayo. José Carlos Díez, Juan Ramón Rayo, un auténtico placer haber contado con vosotros para la inauguración de esta nueva sección llamada El Duelo. No era mal nombre el reto, era el que yo erróneamente le ponía al principio del mismo. Muchas gracias de verdad por haber estado aquí. Volveremos próximas semanas con esta sección, con El Duelo. Y ahora continuamos en la sexta noche, cuando pasan 14 minutos de las 12 en punto de la noche. Y lo vamos a hacer hablando de un hecho histórico para la prensa de este país. Es la desaparición de una histórica publicación después